Enrique Santos Discépolo nació el 27 de marzo de 1901 en el barrio porteño de Once. Su infancia no fue para nada fácil, ya que antes de cumplir los 9 años ya había quedado huérfano de padre y madre. Tras pasar unos años con sus tíos, se fue a vivir a la casa de su hermano mayor Armando, quien se convirtió en su maestro y lo introdujo en el camino de la cultura. Gracias a esto descubrió su vocación por el teatro, debutando como actor con solo 16 años y pocos años más tarde actuó en Mateo, la exitosa obra de su hermano. Como artista, era un implacable autocrítico de sus obras, que solo daba a conocer cuando se consideraban que estaban realmente listas. Y a diferencia de otros creadores populares, Discépolo fue siempre consciente de sus aportes. Comenzó a crear sus primeros tangos en 1925, pero la verdadera popularidad como compositor le llegó varios años después, con el tango Esta noche me emborracho. En sus tangos expresaba su descontento con la realidad social, mostraba sus pensamientos críticos hacia la sociedad y señalaba la desigualdad que se vivía en esa época. El compositor era un hombre muy talentoso, aunque no muy agraciado, y lo definían como un tipo de principios, hasta que el amor lo atravesó como una daga y terminó perdiendo el dominio de sí mismo con la española Ana Luciano Divis, una cantante de cabaret que actuaba con el nombre de Tania. Pero en un viaje a México en 1945 tuvo una fugaz relación con una ex actriz y periodista, Raquel Díaz de León, con quien tuvo un hijo llamado Enrique Luis Santos Discépolo Díaz de León, al que nunca conoció, pues dejó a Raquel Díaz estando embarazada de 7 meses para volver a Buenos Aires a reencontrarse con Tania. Discépolo era un confeso peronista y estaba en contra de la falta de libertad de expresión de aquellos que se oponían al gobierno. Estaba deslumbrado por la figura de Perón y este admiraba sinceramente al artista al considerarlo como el más grande poeta popular que había dado el país. Una tarde de junio, Raúl Apolt, subsecretario de Prensa y Difusión, lo llamó a su casa, proponiéndole sumarse a la campaña electoral con un microprograma de radio. La idea de instalarse en el calendario político no le convenció, pero era consciente de los peligros de decirle que no al funcionario, que manejaba los medios y la propaganda oficial a su antojo, por lo cual Discépolo no pudo negarse. Sin embargo, esa noche le contó al director de orquesta Francisco Canaro la propuesta recibida, a lo que éste le aconsejó no meterse, porque los actores perdían público cuando se involucraban en política. No siguiendo ese consejo, se embarcó de lleno en la campaña electoral para la reelección de Perón, con Evita en sus últimos días y una creciente tensión política y económica que habría de marcar esa segunda presidencia. En el programa de radio Pienso y digo lo que pienso, que luego pasó a llamarse ¿A mí me la vas a contar?, monologaba con la misma pasión y amargura que distingue su obra. Allí creó el personaje Mordisquito, que era representado en ese alias como uno de la contra. A él se dirigía como un imaginario interlocutor. La gente se sorprendió al escucharlo en el prime time de la radio, a la hora de la cena, defendiendo a capa y espada al gobierno, por lo que muchos se indignaron. Tal es así que Discépolo había comenzado a quedarse peligrosamente solo. Nadie iba a ver su obra teatral y le llovieron amenazas que le llegaban a su domicilio, al Sadaic y al teatro. Le dolió que muchos le quitasen el saludo. Su gran amigo lo insultó y escupió en plena calle. Algunos se cruzaban de vereda cuando lo veían o cuando debía retirarse de un restaurante por los silbidos de los comensales. También rompían los discos con los tangos de su autoría, le mandaban encomiendas a su casa con paquetes con pedazos de esos discos o con excremento. Perón temía por la agresividad de algunas personas y cuando Discépolo concurría a algún lugar público lo hacía seguir por 2 policías. Discépolo le confesó a Perón que planeaba irse un tiempo al exterior. El presidente intentó convencerlo, proponiéndole ocupar un cargo importante en cultura, a lo que éste rechazó. Entonces le ofreció facilidades para viajar, pero él insistió en irse en silencio. Antes de despedirse quedaron en pasar juntos Navidad en la quinta de San Vicente, y luego emprendería ese viaje. Pero Discépolo entró en un profundo cuadro depresivo, sufriendo fuertes dolores de cabeza, fiebre y mucho cansancio. Le recetaron streptomicina, remedio que escaseaba en el país, y las pocas existencias se le destinaban a Evita, quien luchaba contra un cáncer. Apolt le consiguió unas cajas, pero las rechazó, diciendo: primero es ella, es esa piba la que tiene que salvarse a toda costa. Preso de esa soledad y con una acentuada amargura existencial, Discépolo se encerró en su casa y dejó de alimentarse casi por completo. Hubo días en que solo tomaba whisky, comía apio y se puso extremadamente flaco.
llegando a pesar 37 kilos. Finalmente, Enrique Santos Discépolo fallecía el 23 de diciembre de 1951, a los 50 años de edad, de un ataque cardíaco. Su cuerpo fue llevado al Panteón de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, donde fue velado, y a las 4:30 el cortejo partió hacia el cementerio de la Chacarita. No sé qué le dieron por tenerme a mí. Sí, hijo, pero... Hoy los 11 me lo dieron. Me voy al club y ruegue que me vaya bien viejita, porque si no...